No, como dice Manuel, es una gran bendición que podamos disponer el tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Ustedes saben que dice la palabra del Señor que el Señor sabe de cuántas cosas tenemos nosotros necesidad, pero que debemos buscar primero el reino de Dios y su preciosa justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Denme mano aquí en la lista de difusión. Ahí lo van a recibir todos. Que todas las demás cosas serán añadidas. Y ciertamente a veces no nos damos cuenta y nos afanamos mucho, ¿verdad? O solo a mí me pasa. No, a todos nos pasa. A todos nos pasa, ¿verdad? Buenas noches, Leticia, ¿cómo le va? A todos nos pasa que nos afanamos a veces más de la cuenta, y también a veces nos pasa que pasamos por situaciones difíciles, por pruebas, por situaciones que no nos imaginamos que íbamos a pasar, y, y puede ser que eventualmente nuestra fe se debilite un poquito, ¿verdad? ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Sí. Bien, Así es. seguramente alguno de ustedes lo haya vivido o haya escuchado de alguien que, o sea, la entrada Diana primero. Buenas noches, Diana, bendiciones, ¿cómo estás? Bendiciones, pastor, ¿cómo está? Amén, bien, gracias a Dios. Tal vez alguno de ustedes ha vivido, le ha pasado que tal vez en el tiempo cuando más se proponen estar en comunión con el Señor, cuando más se proponen buscar el Señor, cuando están en un tiempo de mayor fidelidad, es cuando pasan por las situaciones más difíciles. ¿Eso le suena familiar? Es correcto. Mm, ¿Qué dice Manuel? sí, Porque claro. ese, ¿qué significa? Sí, claro. Eh, em, Pienso yo que hey, la misma palabra de Dios nos dice que esto es para valientes y esforzados, ¿verdad? Y a los pendejos que se hagan a un lado, porque, y creo que es parte de la formación y del crecimiento espiritual, de que cuando más queremos buscarlo a él, pues obviamente pues va a venir el enemigo a intentar molestar y incomodar un poco más, pero también dice que cuando algo incomoda es porque las cosas las estamos haciendo bien, ¿verdad? Dijo Sancho Panza, le dijo a Napoleón, creo que fue, Napoleón, los Sí, perros ladran, ¿ah? a Los Don perros Quijote. ladran, a Don Quijote, perdón, los perros ladran, eso significa que estamos caminando, Si los perros ladran es porque estamos andando, exactamente. es correcto. Entonces creo que así es con el Algo enemigo más o también. menos así le pasó a José. Yo creo que aquí todos conocen la historia de José, ¿verdad? O hay alguien que no esté familiarizado con la historia. ¿Todos la conocen? ¿Sí conoce la historia de José, Catino, usted? Bueno, ustedes saben que José eh, se le conoce como el soñador, ¿verdad? Porque el hombre tenía sueños de grandeza. No voy a contar los detalles porque si ustedes conocen la historia, pues no voy a contar los detalles. Y hay algo en la vida de José que a mí siempre me ha impactado muchísimo. Ya les voy a decir qué es. Lo cierto es que José, pues ya ustedes saben, es uno de los 12 hijos de Jacob. Y sabemos, ya hablamos en una sesión anterior de la vida de Jacob y de Esaú, ¿verdad? Que ellos, Jacob suplantó a Esaú, tomó el lugar de Esaú, recibió la bendición de su padre. Esaú lo quería matar, y su mamá Rebeca eh, organizó la huida, así como organizó la suplantación, también organizó la ida de su hijo allá a la tierra de sus padres, a la tierra de donde ella venía, para que huyera de su hermano. Pero cuando Jacob llegó a esa tierra, lo primero que vio, apenas llegó,
fue una mujer que cuando la vio quedó impactado con esa mujer, ¿verdad? Dice que tiene unos ojos, no me acuerdo la palabra exactamente, pero vamos a decir que tenía unos ojos muy bonitos, unos ojos atractivos. Y cuando la vio quedó impactado y se enamoró de ella. Estoy hablando de Raquel. Eh, Trabajó 7 años por ella, porque el suegro le dijo que si trabajaba 7 años le iba a dar a Raquel por esposa. El suegro lo engañó y no le dio a Raquel, le dio a la otra, ¿verdad? A la más fea, decimos en Venezuela la virola, la que tiene el ojo, yo no sé cómo se le llama eso en otros países. A ver si me ayudan en Colombia, la que tiene el ojo tuerto. Pisco también le llaman en Venezuela. ¿Cómo le dicen en Colombia, Adriana? La tuerta. La tuerta. Ok, la tuerta, ¿verdad? Entonces, le dieron a la tuerta. Trabajó otros 7 años para que le dieran a Raquel, le dieron a Raquel, pero él había trabajado esos 14 años, primero por la una y después por la otra, después entonces se quedó otros 6 años más, a los 20 años ya de haber llegado a la tierra, ya le habían nacido, eh, tenía, le dieron a las dos hijas de Labán y con cada hija le dieron una concubina. Entonces tenía el hombre dos esposas, dos concubinas, ¿verdad? 4 mujeres. Con esas 4 mujeres había tenido 11 hijos. Y digo 11 porque ustedes saben que el número 12 nació por ahí en el camino, ¿verdad? Que fue, ¿quién se acuerda el nombre? Benjamín. Benjamín. Así me gusta, era para ver si tenían las pilas puestas. Bueno, entonces el penúltimo era José, era el menor. Y el papá lo tenía todo consentido y él tenía sueños de grandeza y el papá lo cuidaba. Bueno, el asunto es que los hermanos le tenían envidia y los hermanos le inventaron un cuento al papá diciendo que se lo habían comido las fieras del campo, cuando en realidad lo que ellos habían hecho era, primero habían planeado matarlo, después decidieron no matarlo y luego decidieron, en vez de matarlo, venderlo como esclavo a una caravana de ismaelitas que iba pasando. Y esa caravana de ismaelitas se lo vendió a un mayordomo del faraón, ¿verdad? En Egipto, de nombre Potifar. Pero cuando José está en esas circunstancias, siendo esclavo en Egipto, ya a pesar de las adversidades, lo que Dios le había mostrado en sueños de alguna manera, aunque seguramente o probablemente él no lo entendía en aquel tiempo, ya de alguna manera se estaba comenzando a cumplir lo que Dios le había mostrado en sueños, porque Dios le había mostrado a él grandeza, Dios le había mostrado a él gobierno, dominio sobre sus padres y sobre sus hermanos. Y estando allí de esclavo de Faraón, él fue un hombre extremadamente fiel, muy eficiente, y la mano de Dios estaba con él. Dice que donde ponían a José, eso prosperaba. Donde estaba José, todo iba bien. Y entonces Potifar se dio cuenta de eso y lo puso como el más importante de su casa. Eh, yo me supongo en aquella época, eh, las casas de las personas adineradas, ¿verdad? Que tenían una un ala de la casa muy grande donde tenían, qué sé yo, 10 12 15 o no sé cuántos sirvientes o esclavos o personas que le servían a la familia. Así me lo imagino, ¿no? Este, gracias. Ya la jefa de producción vino por aquí a organizarme algunas cosas, que yo a veces ando despistado. Gracias, jefa de producción. Bueno, entonces, eh, aprovecho y les comento entre paréntesis, ¿verdad? Que hace unos meses cuando fuimos el primer mes de República Dominicana, llegamos a un hotel que había sido la casa de el segundo o el tercer gobernador del Nuevo Mundo después de Colón.
creo que fue el segundo después de Colón, si mal no recuerdo, un señor llamado Nicolás de Obando. Fue el gobernador del Nuevo Mundo para esa época, porque ustedes saben que el Nuevo Mundo comienza en Santo Domingo, República Dominicana, ¿verdad? Y entonces esa casa la convirtieron en un hotel y llegamos allí, pero una casa muy grande, muy grande, muy grande. Y tenía alas de habitaciones a un lado y alas de habitaciones a otro lado. Yo le decía a Ana, yo me imagino, o sea, como que de pronto me traslado en el tiempo y me imagino de este lado duerme la familia y de este lado duerme la servidumbre. Entonces una cantidad de espacios grandes como salones, ¿verdad? Y yo le decía, yo me imagino la servidumbre pasando de aquí para allá y sirviéndole y atendiendo a la familia y a los invitados, era el gobernador, o sea, imagínense, ahí venía la gente de autoridad y así me lo imagino y así me imagino también más o menos la casa de Potifar. Pero la mujer de Potifar le gustaba a José porque José era buen mozo, trató de que se acostara con él, no lo logró, le jugó una trampa, le mintió al esposo, le dijo que José había tratado de violarla y José fue a parar a la cárcel. Pero miren esto, durante ese tiempo en que José estuvo en la casa de Potifar, él siempre se mantuvo fiel a Dios, él siempre le sirvió a su amo como si lo estuviese haciendo para el Señor, no se quejó, no renegó y del mismo modo cuando estuvo en la cárcel, a pesar de que había ido a la cárcel injustamente y que no sabía si a lo mejor iba a morir en la cárcel, dice que el administrador o el jefe de la cárcel, El celador, perdón, celador. tal vez el celador, el que estaba a cargo de la cárcel, le comenzó a asignar tareas y vio que también donde José ponía la mano, todo prosperaba. Entonces lo puso como autoridad en la cárcel y él estaba por debajo solamente, es decir, era como la mano derecha del jefe de la cárcel. Lo tenía como una persona de confianza, porque José no se puso en una posición de que, tantas promesas que me hizo Dios, tanto que yo soñé y ahora me vienen a encerrar en esta cárcel injustamente. Yo no voy a ayudar en nada, yo no voy a hacer nada, yo aquí no tengo por qué obedecer a nadie. No, él fue fiel, él mantuvo su fidelidad y sobre todo siempre se cuidó de dar testimonio de que él era un hijo de Dios, de que él era una persona de fe. No sé si me dejo entender lo que quiero decir, de que él tenía un Dios. No sé esta historia, ¿verdad? Y ya ustedes saben que por un cambio espectacular en el giro, en el rumbo de los acontecimientos, José en algún momento es llevado a palacio y Faraón decide ponerlo como el gobernador de Egipto y era la persona que era como, lo voy a decir así, como el vicepresidente de la República. Era el segundo, el que estaba después de Faraón. Por encima de José solamente estaba Faraón y lo puso por encima de todo, como mayordomo de todo. Bajo esa administración de José, Egipto se enriqueció muchísimo. José nunca renegó. Pero a mí lo que más me gusta de todo esto es la manera como él maneja la situación cuando él se encuentra con sus hermanos. Hasta aquí todos conocen la historia, ¿verdad? Ok. Lo que más me gusta es cómo él maneja la situación cuando él se encuentra con sus hermanos. Entonces, eh, Parte de crecer y madurar es entender que la vida no siempre sucede de la manera en que esperamos. ¿Acaso hemos tenido un día sin algún tipo de sorpresa? Sin duda recibimos buenas sorpresas, esa gracia que no esperamos ni merecemos, pero también hay desengaños. La vida es complicada, una mezcla de bendiciones y de sufrimientos. Algunos tienen la posibilidad de aferrarse a su cosmovisión idílica por más tiempo que otros. Algunos han tenido que madurar temprano por causa del sufrimiento. Pero con el tiempo, todos lo sentimos, las cosas que no se dan como hemos planeado. Todos recibimos una cierta dosis de sufrimiento
y desilusión. Cuando Génesis nos presenta el carácter de José, él tiene todo el exuberante optimismo de su juventud. Él es el preferido de su padre y tiene un sueño de que un día sus hermanos se inclinarán ante él y le servirán. Su optimismo acerca del futuro se permeaba en todas sus conversaciones, y muchas de esas charlas eran desalentadoras para sus hermanos. Finalmente, sus hermanos se hartaron. Lanzaron a José en un pozo, inventaron la historia de que había muerto y después lo vendieron como esclavo. La visión de José del respeto de sus hermanos quedó destruida con la realidad de su traición. José ya no era un ingenuo ante el mundo. Tuvo una dosis de aquello que todos experimentamos: sufrimiento, dolor e injusticia. José terminó como esclavo en Egipto, muy lejos de casa y muy lejos de sus expectativas. Desde ese momento, la historia de José fue un torbellino de éxito inesperado y de decepciones devastadoras. Ascendió a posiciones de poder y por acusaciones falsas fue encarcelado. Los años pasaron y los sueños acerca de su familia sin duda parecían tan distantes e imposibles como volver a su optimista juventud. Esos días habían quedado en el pasado. Todo lo que había esperado, cada oportunidad que había tenido, cada destello de esperanza, ahora yacían destrozados delante de él. Según la historia, mediante una milagrosa serie de acontecimientos, José finalmente halló favor ante el faraón y se convirtió en uno de los líderes más poderosos de Egipto, segundo en autoridad después del faraón. Un día, para asombro de José, sus hermanos llegaron a Egipto y se postraron ante él buscando ayuda para soportar la hambruna devastadora. No reconocieron a José. ¿Cómo podrían hacerlo? Había pasado mucho tiempo y ¿quién hubiera imaginado una historia como esa? De esclavo a gobernador. La escena es realmente increíble. Los sueños de la juventud de José se hicieron realidad. Ahora estaban sus hermanos, inclinados ante él, tal como lo vio en su sueño. Pero nada en esa situación era predecible. La ingenuidad de José lo movió a un afecto y a una humildad profundos. No fue el que cumplió su sueño, fue Dios quien lo hizo. ¿Y quién hubiera imaginado cómo Dios lo cumpliría? José invitó a los hombres del palacio a comer con él, y finalmente no pudo resistir la emoción. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y gritó: «¡Salgan todos de aquí!». Así que ninguno de sus siervos estaba allí con José cuando él se dio a conocer. No se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservar su vida. Fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. No te confundas. Los hermanos de José fueron quienes lo vendieron como esclavo. Pero según la perspectiva de José, había sido Dios quien obró incluso a través de su sufrimiento y de la injusticia de sus hermanos. José más adelante lo expresó así: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien». La prueba de sufrimiento e injusticia de José es la que todos inevitablemente enfrentaremos. Sabremos lo que es estar en las profundidades de la tristeza y la confusión. Estar con José en ese calabozo, luchando para encontrar el sentido a la vida y pensando cómo llegamos a tal situación. Como José, sabes lo que es enfrentar esa situación aferrándote solo a la fe que te mantiene a flote. La historia de José habla de esa complejidad. Todo ese quebranto y esa injusticia en este mundo y todas las maneras en que busca dañarte pueden ser las mismas cosas que Dios usará para hacer algo mucho mejor de lo que tú puedes imaginar. La historia de José plantea una pregunta genial en medio de la prueba del sufrimiento. ¿Qué quiere hacer Dios para tu bien? ¿Qué estará haciendo Dios? Escucha. ¿Qué quiere hacer Dios para tu bien? ¿Qué estará haciendo Dios? Qué interesante. ¿No les parece? Tal vez alguno de ustedes se puede identificar, quizá alguien recuerda algún tiempo en el que se haya sentido
encarcelado como José injustamente y donde no haya tenido otra salida sino aferrarse firmemente a su fe. En un momento en el que, o en una temporada en la que costaba encontrarle sentido a las cosas o costaba, no se veía una salida. ¿Alguien se puede identificar con esto? En una situación difícil, en una situación adversa. Vamos a ver qué dice Génesis 39 sobre José. En sueños que Dios le dio al joven José se vio exaltado y gobernando sobre sus padres y hermanos. Los hermanos celosos de José, sin pensar que los sueños eran parte del plan de Dios para su liberación, pusieron en marcha ese plan cuando vendieron a José a mercaderes de esclavos. José fue vendido como esclavo a Potifar, el capitán de la guardia del faraón de Egipto. A través de muchos giros y vueltas, Dios obró en lo secreto para tornar la tragedia de José en victoria. Dios dispuso todas las cosas para bien, no solo de José, sino también de la familia de José, incluso sus hermanos, y además toda la nación de Egipto. Vamos a leer eh, Génesis capítulo 39, versículo 2 y 6 al 12. Vamos a leerlo desde el 1 mejor. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico, era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que contestó: mire, señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y me gusta mucho cuando él aquí, en este versículo, se está acordando de que él es un hijo de Dios y que él no solamente no le puede fallar a su amo, sino que además no le puede fallar a Dios. Más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Bueno, yo creo que el resto de la historia se lo saben ustedes, ¿verdad? Pero miren esto qué interesante que les voy a decir. Y me gustaría saber si ustedes quieren opinar algo sobre esto. Miren lo que dice aquí. Los hermanos celosos de José, sin pensar que los sueños eran parte del plan de Dios para su liberación, pusieron en marcha ese plan cuando vendieron a José a mercaderes de esclavos. ¿Cuál fue el plan que pusieron en marcha los hermanos de José al venderlo a los ismaelitas como esclavo? Deshacerse de José. Ese era el plan, porque yo le tenía mucha envidia. Porque era el preferido de Israel, ¿verdad? Muy bien. Sí, pero a su vez se ponen en marcha, ¿por qué? Porque si él no hubiese salido de su sitio, el sitio que cayó en hambruna y todo el desastre,
él no hubiese podido llegar hasta a ser el gobernador de Egipto. Entonces es un plan que empieza poco a poco caminando hacia la gobernación, de alguna manera. O sea, a ver, Diana, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que Dios pudo haber impedido que Josué fuese rescatado, vendido como esclavo? Es decir, Sí, como que Dios hubiese desviado la caravana de ismaelitas, o hubiese hecho que cayera un rayo ahí para que se asustara. Dios hubiera podido hacer algo. Pues Dios ¿No? lo puede hacer todo, mi pastor, pero allí había un propósito especial y allí comenzó desde que los chicos quisieron desaparecerlo para que su papá no lo viera más. Le llevaron fue la túnica, devolvieron la túnica al papá y le dijeron que su hermano había fallecido, pero ellos pues lo tiraron un tiempo en el pozo y luego lo vendieron. Pero miren a quién se lo vendió. Entonces ya mira cómo iba caminando el propósito de Dios, porque él desde un principio ya fue a parar allá a los calabozos, ¿no? De, de- del del gobernante, del egipcio, ay, se me olvidó el nombre, De Potifar. de Potifar, correcto. Muy Entonces bien. mira que de una u otra forma fue a parar allá, los calabozos, pero fue allá. Entonces ya iba caminando el propósito de Dios. Había Y un propósito. Ustedes seguramente habrán leído que Jacob sufrió muchísimo por la pérdida, la muerte, entre comillas, de su hijo. Si le seguimos leyendo Génesis, se darán cuenta que él lloró mucho a su hijo. Pensaba que estaba muerto. Fue un sufrimiento muy grande para él. Pudo haber impedido Dios ese sufrimiento. ¿Quería Dios que Jacob sufriera por su hijo? pastor, ¿Qué Dios opinas, no quiere Patricia? que ninguno suframos, ¿no? Él no quiere que nadie sufra, pero si está dentro del propósito, como cuando uno dice, Dios mío, hay oraciones que dices que no, están dentro del propósito. Exactamente. Y a veces nos cuesta entender. Entonces, el plan de los hermanos de José de vender a José como esclavo a los ismaelitas para deshacerse de él porque le tenían envidia, ¿era un plan de Dios o era un plan del diablo? Mm, me siento con trampas. No, era en plan de Dios. Era parte del propósito de Dios para ir fortaleciendo a José para lo que venía, pienso yo. Qué duro, ¿verdad, Manuel? Durísimo, O sea, ¿cómo lo van a preparar separándolo de su padre, de su madre? como esclavo en la cárcel. No, ya la mamá ya la mamá había muerto para ese momento, pero separándolo de su familia. Ustedes se imaginan cuando José llega a Egipto y comienza los ismaelitas diciendo, bueno, estamos vendiendo esclavos, ¿cuánto dan por este? Yo doy tanto. Y él diciendo, hey, yo no soy esclavo, ustedes están equivocados, esto es un error, yo no, mi papá se llama Jacob, señor, ustedes están equivocados. No, mire, ustedes se imaginan la, ¿cómo lo diría yo? Lo contrariado que él pudo haber estado, la confusión. Qué difícil. Es que no nos podemos poner en esos zapatos nosotros porque nosotros no conocemos la esclavitud. Por lo menos no conocemos la esclavitud corporal, porque hay otro tipo de esclavitud que sí conocemos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, él a pesar de eso, decide ser fiel a su amo. Porque quizá cualquier otra persona hubiese dicho, ahora me voy a vengar, voy a acostarme con la esposa del amo, me voy a vengar de todo lo que me han hecho sufrir, la voy a manipular, en fin, quién sabe lo que cualquier otro hubiera pensado, ¿sí o no? Sí, claro. Va a la cárcel. ¿Qué
José vaya a la cárcel, ¿era de Dios o era de Satanás? Pastor, Dígame, Diana. yo pienso que era parte de la prueba, ¿verdad? Y de moldearle el carácter a él, prepararlo como para ese papel que iba a desempeñar. Ese cargo que él tuvo no es para cualquier persona y pienso que con todo lo que él pasó fue probado su corazón. Exactamente. Estoy muy de acuerdo con Diana. Había un propósito en eso. Y a veces nosotros pasamos por situaciones y si no las entendemos, y puede ser que sea un tiempo en el que Dios nos está ¿qué? Formando, nos está preparando. Se te quedó en la mente la mujer, la alfarera, dándole forma al barro, ¿verdad? Se te quedó en la mente. ¿No se dieron cuenta cómo termina lo de la alfarera? Recogió los pedazos, se hizo un adorno. Sí, a pesar de que tuvo los implantes, primero se le dañó la primera prueba, después la segunda prueba sí le quedó perfecta, pero igual se le partió. Entonces, bueno, ¿qué puede hacer? ¿Lavarlo lo voto? No, hizo Una obra de arte, una obra de arte, un sonajero que lo puso en su jardín. un Pues, o sea, sonajero. Así trabaja el Señor. Hasta con los pedazos puede hacer algo bueno. Ujú. Entonces, la pregunta que nos hace aquí nuestro material es, durante tiempos de sufrimiento y adversidad, ¿por qué es vital que no dejemos que las circunstancias determinen lo que creemos acerca de Dios y de su plan para nuestras vidas? Es una pregunta para que meditemos en ella. Si alguien quiere abrir su micrófono y opinar, bienvenido. Lo importante es que sepamos que José permaneció fiel a Dios, no solamente cuando perdió la libertad, sino también cuando fue tentado. Porque ustedes se pueden imaginar la tentación cuando esa mujer lo tiene ahí, no había nadie. Es decir, fue una tentación muy grande. Pero él, en vez de ser recompensado en ese momento por ser fiel, fue acusado falsamente y fue llevado a prisión. Y aún así en prisión mantuvo la fidelidad. Preguntamos, ¿ha habido algún tiempo en nuestras vidas en el cual hicimos lo correcto, pero que tuvimos un resultado injusto? Yo no sé ustedes, pero yo lo he vivido mucho. Yo lo he vivido, lo acabo de vivir hace poquito en la República Dominicana. Nos esforzamos muchísimo, muchísimo para que todo saliera bien. Jaime le consta. Sin embargo, hubo contrariedades. No todo salió como esperábamos. Yo me sentía tan frustrado porque yo decía, tanto que nos hemos esforzado. No es justo. Lo que pasa es que tú todavía no estás, no te he puesto en conocimiento, Jaime. ah, caray, yo me Les imaginaba lo puedo decir que contrario. el domingo, no ayer, el domingo de la semana anterior, una cosa que a mí nunca me pasa, o si me pasa, es muy, muy difícil que me pase, que yo pierda el control. Yo tenía que dar un taller allá, en un lugar público, un auditorio para 128 personas. Se nos llenó el auditorio. Pero yo me acosté el sábado nervioso y me levanté el domingo muy temprano en la mañana, pero yo estaba con los nervios de punta. Yo decía, esto va a salir mal, esto va a ser un desastre, no sé qué va a pasar, no tengo control de la situación. Y pues, ¿qué creen que hice? ¿Qué creen que hice? Efectivamente, perdiste el control. ¿Ah? Efectivamente, perdiste el control.
Orar, No, lo que hice fue que me puse a orar mucho. orar, sí. Ah, Y dije, Señor, yo no sé qué hacer, no sé qué hacer. Este, bueno, por la misericordia de Dios, por lo menos eso salió todo bien, gracias al Señor. Una cosa, es decir, fue como una cosa milagrosa, que esa parte quedó toda bien, 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 bien. Sí, hubo algunas cosas yo no voy a decir que nosotros improvisamos, que Dios improvisó y que salieron bien, pero yo quedé, o sea, yo el lunes amanecí enfermo, yo creo que por el nivel de estrés por el que pasé el domingo, tan fuerte. Entonces, eh, y les puedo decir que eso fue nada, porque, porque eso fue cuestión de unas pocas horas prácticamente, el nivel de estrés que tuvimos allí. Yo particularmente, tal vez Ana no tanto, pero yo particularmente porque la carga estaba sobre mis hombros. Eh, pero me ha pasado que a veces he tratado de hacer las cosas a la perfección y he puesto todo mi esfuerzo y no han salido las cosas como esperábamos y entonces eh, esas fallas en las cosas que uno hace traen consecuencias que uno no espera y uno dice, esto es injusto. Yo me esforcé por ser fiel, por ser diligente, por ser honesto. ¿Ustedes se identifican con esto? Pero Dios tiene control porque como quiera que sea, Dios lo está preparando a uno para eso, para algo, para algo. Y tal vez alguien me pudiera decir a mí, eh, probablemente, alguien me pudiera decir a mí, ya tú estás muy viejo para que Dios te esté preparando para algo. Viejo estaba Abraham cuando Dios lo estaba preparando. ¿Sí o no? es correcto. Mira, te cuento rapidito. Cuando yo estaba trabajando en Carabobo, ¿te acuerdas que yo trabajaba en Cerámica Carabobo? Sí, Bueno, yo pasé de Cerámica Carabobo a Cerámica Hogar. Y eso fue previo al paro petrolero. Yo rompí récord de venta del historial total de todas las tiendas de cerámica. Rompí récord. Claro, le vendía a Sanville, le vendía un poco todos estos comerciales y el récord fue gigantesco. Y eso es que cuando yo voy a entregar el récord, voy a entregar mi récord de venta, me dicen que hasta aquí. te Eh, votaron. y que me iban a votar, pues. Entonces, claro, el jefe era Max Sala en ese momento, o sea, un hermano de Sara Romer. Me dice, ay, mira, tengo la orden de que te vas. Yo, bueno, pero ¿por qué me vas a votar? O sea, me imagino que no es por negligencia, porque te estoy entregando récord de venta. Me dice, no, 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 son cuestiones que están internas, pero te voy a, tranquilo que te consigo la caja feliz. Ok. Esa ¿Te caja feliz, consigo qué? la caja feliz. O sea, me iba a hacer un paquete para que me fuera tranquilo. Porque claro, no me estaban votando, sino no había justificación para votarme. Pues bueno, te voy a votar bonito para que te vayas bonito. La ventaja de esa votada bonita es que me dio la oportunidad de terminar mi tesis de grado y graduarme de arquitecto porque estuve un año completo que no tuve que trabajar. Era nada más que estudiando. Entonces es lo que a veces uno ve que hay cosas que suceden, que uno lo dejan así como Era injusto. que era injusto, pero al final era para que yo lograra terminar mi carrera de arquitectura. Sí, tal vez en ese momento se te vino el mundo abajo. Claro, claro, claro. Yo decía, no, tengo la familia, la casa, el pago, el carro, todo. Pero gracias Amén. a Dios todo sucedió bien. Bueno, están todos los demás muy calladitos, ¿verdad? Yo pensaba que me iban a contar testimonios. Vamos a ver qué dice Génesis 41, 8 al 16. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado, mandó a llamar a los magos. Estamos hablando de Faraón después de que tuvo el sueño. Mandó a llamar a los magos y sabios de Egipto y le sueños, pero nadie se los pudo interpretar.
Entonces el jefe de los coperos dijo al faraón, ahora me di cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche los dos tuvimos un sueño, cada uno con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia, y le contamos nuestros sueños, y a cada uno nos interpretó el sueño, y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y el jefe de los panaderos lo ahorcaron. El faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. José dijo, no soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable. Bueno, lo cierto es que eh, después de esta revelación del sueño, Faraón ya sabemos que puso a José como vicepresidente de Egipto, ¿verdad? Por ponerle un nombre actualizado. Y eso sirvió para que eh, la familia de él pudiese ser salvada y fuese llevada a Egipto. Cuando José se revela a sus hermanos, ¿se acuerdan la historia, verdad? Que los invita a comer, entonces llega un momento donde ya no aguanta más y le dice a todos los servidores que están allí, dice que se salgan, que lo dejen solo con los hebreos, supuestamente él era egipcio, y él se rebeló y le dijo, soy yo, José, no me reconocen, soy yo. Claro, yo lo estoy diciendo así, ¿verdad? Pero ustedes se imaginan a José en ese momento llorando, gritando, soy yo, no me reconocen. Lo que ustedes creían que era para mal, Dios lo ha usado para bien. Eso es lo bonito de esta historia. Y me gusta mucho la posición de él, la manera como él se lo dice, pero luego, en el capítulo 50 de Génesis, ahí se menciona que murió José, perdón, Jacob. Jacob murió, Israel murió, y los hermanos estaban muy asustados porque los hermanos dirían, ahora sí es verdad que este hombre, este hermano nuestro, como ya papá murió, nos va a cortar la cabeza a todos. Pensarían ellos, ¿verdad? ¿Tenía sentido que pensaran ellos eso? Sin embargo, miren lo que dijo José. Dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiere vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad y el pecado que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Y él respondió, no tengan miedo, ¿puedo yo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo José los consoló, pues les habló al corazón. Y aquí termina la historia de José. Eh, Nos muestra que a veces nosotros no entendemos los planes de Dios. Yo pregunto, a ver qué opinan ustedes.
Cuando estamos en ese momento tan difícil. Voy a poner un ejemplo que espero que no lo haya pasado a nadie y que no lo pase. Nunca. Digamos a alguien que va manejando su automóvil y en un momento se descuida, bien sea porque agarró el celular o por alguna razón se descuida, y hay un accidente, y de ese accidente algunas personas fallecen. Esta persona va a la cárcel y lo llevan a los tribunales y lo están acusando de homicidio, ¿cómo se llama? Homicidio no intencional, Culposo. homicidio culposo. Lo van a presentar ante un juez, el juez va a tomar una decisión. Digamos que es un buen hombre, una persona responsable, una persona buen padre, en fin, tiene todas las cualidades, pero se descuidó, agarró el celular en la mano y por su irresponsabilidad se ocurrió ese accidente. Y sabe que puede pasar por lo que el juez decida, le pueden dictar una sentencia, por ejemplo, de 20 años de cárcel. Esa persona debería quejarse ante Dios. Y supongamos que es un cristiano fiel. ¿Debería quejarse o no? Yo creo que no se debería quejar, pero igual, es humano. Lo más seguro que sí se queje. ¿Tú te quejarías, Jaime? Posiblemente se quedaría mucho mi fe, posiblemente, pero también debo reconocer que en ese caso, como estás exponiendo, es un caso donde yo tuve un descuido, de alguna manera, ¿no? No, yo como personaje ahí, ¿no? Digamos. Y debo reconocer que si tuve un descuido, el descuido fue mío. O supongamos que te tomaste unas cervezas y te dio sueño, Peor todavía. te quedaste dormido. Tú Ahí, sabes, yo ahí- sé, o sea, como que tú digas, yo sé que fue mi responsabilidad. sí, sí, ahí. O sea, primero que a lo mejor me molestaría, pero igual tengo que reconocer que el error fue mío. Eso es evidente. ¿Qué opinas, Manuel? Y ¿Tú te eso no me va a quitar quejarías? nada. Claro. ¿Tú te quejarías, Manuel? Pues humanamente, cuando hecho la parte humana, pues uno, pues sí, la verdad es que sí, porque pues sí, un montón de cosas, ¿verdad? Juntas y haciendo lo correcto, uno dice, como que no, o sea, como que no se le encuentra la lógica al asunto, pero los planes de Dios no son los planes de uno pero sí, 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 yo creo que humanamente sí, en la carne sí uno se quejaría. Amén. ¿Alguien más quiere opinar? Y que lo más seguro que sea el único error que tuvo la persona. O sea, siempre fue muy lineal, Siempre fue muy fue recto. muy recto, y en el único error que tuvo, se le vino todo abajo. Que le vino todo Todo. abajo. ¿Qué opina Patricia, que tiene, por Yo, ahí me levantó la mano? sí, yo creo que más que quejar, ay, así, yo creo Juntas. que más que quejarse, uno se sentiría un poco culpable o responsable de la situación y primero le pediría perdón a Dios antes que quejarse, porque sabría uno que uno era el responsable de lo ocurrido. Ahora te voy a cambiar la pregunta, Patricia. ¿Qué tal que te estén echando la culpa a ti, pero que tú sabes que tú no tuviste la culpa? Así yo creo que la primera reacción es disgusto ante la persona que lo está culpando a uno. Y ahí me acuerdo de José, que no dijo nada después de que esta señora lo acusó y después de que lo encarcelaron injustamente. No sé si uno en ese momento, viviendo una situación así, se va a acordar de José y de lo que debe hacer. Pero yo creo que la primera reacción es mal genio y de pronto hasta querer desquitarse de la persona. Sin duda, hasta un poquito de deseo de venganza. Ujú.
Porque de pronto tú dices, ¿por qué la persona que lo hizo no viene aquí valientemente y lo reconoce? Mm. ¿Por qué no reconoce y me libra a mí de este problema? A ver, Leticia. Bien, me hace recordar un texto bíblico que todo obra bien a los que aman a Dios y esto conforme a los que al propósito que han sido llamados. Dos, me hace recordar cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente también, pero ahí hubo un propósito. Una familia fue salva, el carcelero, después que ocurre el terremoto. Entonces, a veces yo lo entiendo, yo lo digo porque también pues, justamente estoy ahora en otra ciudad porque me vengo a enterar, el que fue mi esposo me demandó por todo y por nada, a base de puras mentiras. De momento sentí coraje. Y eso es lo que pasa. Entonces uno dice, bueno, me están acusando injustamente sin deberla ni temerla, pero debemos de tener presente, ahora sí, cuál es el propósito de esa situación, qué es lo que Dios está haciendo, ya sea con uno o para con otras personas, porque de algún modo Dios, eso que ahora puede estarnos causando daño, Dios lo va a transformar en algo de bendición, en algo favorable. Amén. Pusimos dos ejemplos. En el ejemplo de que la persona realmente sabe que sí tuvo la culpa y el ejemplo de la persona que sabe que no fue él que lo hizo, sino que la responsabilidad de otra persona, sin embargo, eh, lo están culpando injustamente. Como el caso de Pablo y Silas, bien lo mencionó Leticia. Nosotros pecamos y Jesús fue llevado a un juicio injusto, siendo él sin pecado, sin ningún tipo de falta, pero él fue callado a la cruz a morir en la que un ser humano pueda sufrir. Pero había un propósito. Sin embargo, ¿qué dijo él? ¿Qué le dijo a él el Padre? Que los Le perdonaran porque no dijo, sabían lo que estaban haciendo. perdón, Que los perdonaran porque ellos no sabían lo que eso estaban es haciendo. cierto, pero también dijo, Padre, Posible, si es Pastor. posible, eso, pasa de mí esta copa. Es un Si es parto humano. posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero eso fue muy duro para Jesús. Entonces, que nos pase a nosotros, pues, como dijo Manuel, somos humanos. Sin embargo, nos sometemos a la voluntad del Señor. Pero siempre teniendo presente que aunque nosotros quizá no entendamos en algún momento, me gustó mucho lo que dijo Leticia, los que aman a Dios, todas las cosas las llevan a bien, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Qué difícil entenderlo en ese momento. Leticia, cuando estamos pasando con una prueba con un hijo, no todo el mundo ha pasado pruebas con hijos, yo las he pasado. Con un nieto. Qué duro. Uno quisiera tener como un poder para hacer algo, ¿verdad? Qué difícil. Y de pronto uno dice, pero si la palabra dice, serán salvos tú y tu casa, si la palabra dice, eh, que el Señor bendice hasta 1000 generaciones a los que le aman, si, si la palabra dice que somos herederos de la promesa de Abraham, entonces uno empieza a cuestionarse, ¿verdad? Pero lo que nunca debemos perder el norte es de que Dios tiene control de todo. Bueno, hermano, vamos a orar y luego cerramos la grabación y nos quedamos aquí un par de minutos más. Amantísimo Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos.
es vigente, es actual, tiene que ver con nuestras vidas actuales, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque hoy nos has hablado en nuestros corazones, Señor, de que pase lo que pase, Señor, ante cualquier circunstancia, tú tienes el control de todo, Señor. A veces lo que pareciera ser una, o incluso lo que sea una obra del adversario, tú puedes estar usando para bien, Señor, porque incluso a tus enemigos los usas, Señor, para bendecir a tus hijos. Así que ponemos hoy nuestras vidas en tus manos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, y nos llevamos este mensaje guardado en nuestros corazones, Señor, y te pedimos que quede, Señor, anclado allí siempre, Señor, recordándonos de esta lección. Si en algún momento, no queremos que sea así, pero si en algún momento, Señor, es tu voluntad que pasemos por una prueba, Señor, que no nos olvidemos nunca, Señor, de que tú tienes el control de todo, Señor, y que así como tú, Padre, siempre mantuviste el control de la vida de José, también tienes el control de nuestras vidas. Y que como bien lo dijo nuestra hermana Leticia, Señor, a los que te aman, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Así que hoy ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Te pedimos que tú nos dirijas, Señor, y que tú nos uses también para poderle mostrar esta palabra a otras personas, Señor, y que sea todo siempre para la gloria y para la honra de tu santo y poderoso nombre, Señor. En el nombre de Jesús quedamos en tus manos. Bendecimos a todos los que están aquí esta noche presentes, a los que ven la grabación a través del YouTube, Señor. Y danos un buen descanso esta noche, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, bienvenidos todos al período de los reinos de Israel y de Judá. Muchas bendiciones, nos vemos la próxima.